Es lo único que te pido al menos. Sí, la educación pública es la que posibilita la educación para todos. Eh, es la que posibilita que además, en tanto la educación pública está sostenida indelegablemente por el Estado, por las políticas públicas, es lo que posibilita que un derecho que está reconocido y que fue reconocido históricamente desde hace mucho, sin embargo, la posibilidad efectiva de que ese derecho se realice es que existe escuela pública. Es el ámbito estatal y el ámbito social, el espacio, que está determinado para que se produzca ahí la transmisión sistemática, institucionalizada, organizada, de todo lo que el colectivo humano ha producido en términos de conocimiento, pero también en términos de cultura. El conocimiento nosotros lo vemos en un libro, lo vemos en un video, lo vemos en una explicación que nos dan, pero en rigor es algo que se ha producido, más allá de quien lo escribe finalmente, quien lo formaliza, es producto de un trabajo. Todo trabajo produce conocimiento y todo el conocimiento que existe ha sido producido en el marco de procesos de trabajo y ha sido producido, por lo tanto, por trabajadores, no solo por intelectuales, por investigadores, básicamente ha sido producido por los trabajadores, porque cuando un trabajador, sea de lo que sea, por más manual que parezca, hace ese acto de trabajo, en ese acto está produciendo conocimientos sobre el material, está produciendo conocimientos sobre las herramientas, está produciendo conocimiento sobre sí mismo en tanto él está operando, está produciendo conocimiento sobre los ámbitos donde ese trabajo se está desarrollando. Ese trabajo se va acumulando anónimamente en términos de conocimientos, pero también en ese proceso de trabajo va construyendo otro tipo de cosas, va construyendo valores. Por ejemplo, los trabajadores organizados hemos construido un valor que es la solidaridad, que no estaba antes de que los trabajadores nos organizáramos. Había otras cosas, pero solidaridad se construyó cuando los trabajadores estuvimos juntos en un lugar de trabajo y tuvimos que defendernos y tuvimos que apoyarnos, volver. Esa producción, ese trabajo produce conocimiento. Ha producido ese conocimiento. Todos los que trabajamos y los que han trabajado producen el conocimiento y, como decía antes, la cultura, los valores, como la solidaridad, como la responsabilidad, como la escucha del otro, como el respeto, las formas organizativas, en fin, todo lo que llamamos cultura humana. Como todos la hemos producido, todos tenemos el derecho a usufructuarlo. Y para eso, para usufructuar del conocimiento que se ha producido y de la cultura que se ha producido, uno de los lugares centrales es la escuela pública. Empecé a trabajar en 1970, a los 20 años, y me jubilé en el 2012, así que trabajé cerca de 41 años en la educación pública. Siempre en la escuela pública, tanto estudié como trabajé.
Estuve trabajando durante la dictadura militar o terrorismo de Estado. Estaba trabajando en primaria y en ese momento no había autores que no se podían utilizar, estaban prohibidos, palabras que no se podían utilizar, editoriales que estaban prohibidas. Lo más difícil ha sido en el nivel secundario, terciario y en las universidades del país, donde se perseguían más a los estudiantes por sus ideologías. Ser docente no es solamente impartir conocimientos. Ser docente conlleva a respetar al otro como sujeto. Ser docente también es dar herramientas a los alumnos para que puedan analizar, discernir, debatir problemáticas o discursos que estamos escuchando ahora. Hay que analizarlos. Muchas veces pensamos que la docencia es solamente un trabajo. No, es un trabajo y un compromiso con el otro. Paulo Freire, que dice que no existe imparcialidad, que todo está basado en una ideología, pero también debemos pensar si esa ideología lleva a la inclusión o exclusión de los alumnos a través de la educación o para la vida laboral. Me gustaría que nos cuentes brevemente sobre tu trayectoria en el ámbito educativo y sobre tu militancia sindical. Hola, Sol. Bueno, me recibo de maestra en el año 92, en julio del 92, y ahí empecé a trabajar. Y mi destino fue primero la Escuela 24, que estuve unos 15 días, y después llegué a la Escuela 15. Y ahí me robaron el corazón y me quedé. Y bueno, y ahí me quedé y trabajé toda mi vida, como 22 años estuve en la Escuela 15, como maestra de grado de primaria, y en el 97 por ahí, como siempre trabajé mañana y tarde en la Escuela 15, estaba con los chicos de séptimo grado. Y bueno, hice cursos para poder permanecer trabajando con los adolescentes, y llegué a ser nombrada de alguna manera, o elegida tal vez, como directora para conformar el secundario, la nueva secundaria. Y bueno, ahí trabajé durante 4 años como directora, después continué siendo profe unos años más, y pedí movimiento de lo que fue primaria a la Escuela 5. Y bueno, me salió el movimiento en el 2014, y trabajé hasta ahora, hasta el 30 de junio de este año en la escuela 5, que también dejé parte de mi corazón, y me jubilé el 1 de julio. Así que estoy estrenando jubilación, y he trabajado por otras escuelas, pero mi elección de vida fue esa porque me sentí que era más necesaria en esas escuelas. Entonces, creo que por eso perduré tanto tiempo en esos lugares. Y bueno, son como parte de uno, llegan a ser familia. Bueno, esa es mi trayectoria educativa. Y en cuanto a la militancia, muy jovencita yo, no entendía mucho de política, ni de gremios, sabía que había gremios docentes. Bueno, la mamá de un amigo, la secretaria general del SUTEBA en ese momento, y me dice: nena, ¿cómo no estás afiliada a ningún sindicato? Yo te voy a afiliar al SUTEBA. Y así arrancó mi vida sindical. Eternamente agradecida. Yolanda Frías era la secretaria general de ese momento, que nos guió y nos enseñó el camino de la lucha y de la solidaridad.
Y bueno, y así de la mano de ella conocimos, porque ella nos ha llevado a los encuentros, a Hugo, a Cecilia Martínez, y, y bueno, y uno se va enamorando, y se da cuenta de que, y me doy cuenta de que estaba en el lugar correcto. ¿Cuál era la situación de los docentes y de la educación pública durante la política neoliberal de gobierno de Menem? El SUTEBA, desde 1997, y de emprender la ley de financiamiento educativo, y la iniciativa fue la instalación de la Carpa Blanca. La descentralización hizo que las provincias tuvieran que hacer reducción y ajustes de presupuestos, rebajas salariales, la precarización de puestos de trabajo. Peor de las condenas para los países con pocos recursos como los nuestros en vías de desarrollo es creer que para hacer las cosas de la mejor manera hace falta reingeniería y mucha creatividad y mucha dedicación y compromiso. Porque si todo lo vamos a resolver con muchísimo dinero, nuestros países están condenados para siempre. Bien. Yo creo que hay que... Ha habido una reingeniería, doctor. Esto me parece importante que lo conozcamos. Para hacer esta reingeniería, 13 provincias le rebajaron el salario a los maestros. En eso consistió la mejora. Desde el año 92, algunas provincias lo tienen solamente congelado. El resto de las jurisdicciones le rebajó. En la provincia de Entre Ríos, 12%, 13%, 15%, 18%, 40% en la provincia de Neuquén. Y con esa reingeniería... No hablo de esa reingeniería, bueno, Marta, pero es esa la reingeniería que está que ha diciendo, ocurrido, la por denunció favor. hasta el presidente de la Nación en marzo cuando... La denunció, pero no la resolvió. Bueno, la estamos resolviendo ahora. Bueno, vamos a ver si es cierto. No, Marta, pero vamos a hablar de otra Sí, cosa. yo hablo muy en serio. Vos estás hablando del déficit financiero de provincias que casi quiebran, en realidad, y que bajaron masivamente los salarios de todos los trabajadores. Por eso, un poquito más de la mitad de la Claro, provincia. pero está bien. Un pequeño detalle, esto que una tiene que ver pequeña con la porción de reforma, ciudadanos. esto que tiene que ver con la reforma No, ¿cómo no va a educativa? tener que ver con la reforma que los docentes no cobren? Tengan que ir caminando a la escuela porque nadie les paga, cobren con bonos, les descuenten En dos lo que cobran. provincias, ¿En qué dos provincias? en dos provincias pagan ¿En con cuáles bonos. dos provincias? En Jujuy, en Catamarca pagan con bonos. ¿En cuál más? ¿En cuál otro pagan con bonos? Tucumán. Ah, Tucumán. Sí, En también tres en provincias. Córdoba no le pagaron con bonos. No, pero un buen no tiempo. están pagando con bonos. Ahora no, todavía tienen los bonos para descontar Pero está bien. de la vez anterior. Pero, no importa cuántas son, es una profunda injusticia si haya 100 maestros que están mendigando por su salario, que no cobran en tiempo, Pero vamos que le a- deben 4 meses de salario, como les deben, 8 meses. Hola, Flor. Caro, ¿cómo fue tu experiencia, tu lucha y qué significado tuvo para vos la Carpa Blanca? Bueno, en la época de la Carpa Blanca, yo estaba trabajando en 1997 en el Nacional y en la Escuela 15 a la mañana. Desde aquí lo que hacíamos era portar el cartelito de docente argentino ayunando, y siempre cuento la experiencia, mi hija iba al Nacional, yo trabajaba en 4º grado y ella iba a 3º, y a ella le daba mucha vergüenza que su mamá iba con el cartelito porque no entendía. Y siempre cuento, o ella cuenta, que cuando fue a la universidad y le explicaron, ¿no?, de la importancia que había tenido la Carpa Blanca para la educación, le dijo a su profesor: le tengo que ir a pedir disculpas a mi mamá. Nosotros trabajamos con nuestros alumnos desde aquí apoyando a la Carpa Blanca. Desde Zárate hubo una compañera, Gabriela Lavagna, que hizo el ayuno docente. ¿Y qué puedo decir de orgullo? ¿Cuál es la experiencia? Orgullo. El orgullo de saber que uno fue parte, el orgullo de saber que tenemos enormes compañeros, y el orgullo de saber que siempre estamos donde hay que estar, que siempre se lucha con mucha solidaridad, ¿sí?, en defensa de las políticas públicas, y bueno, y fue un símbolo de dignidad y fuerza, de compromiso, de esperanza. ¿Con qué palabra dirías qué es el aula y qué representa para vos el sindicato? Bueno, el aula. Cuando hablamos de aula, nosotros nos imaginamos las paredes, los pupitres y el pizarrón, ¿no? Pero en realidad es un lugar de intercambios, de aprendizajes,
emociones. Y en esta pandemia descubrimos que el aula son ustedes y que somos nosotros. Nos tuvimos que reinventar y que nos necesitamos, que nos extrañamos, y bueno, pero la pedagogía del afecto prima sobre todas las cosas, y bueno, y superamos estos obstáculos. Pero el aula somos nosotros, somos los docentes, los alumnos. Y el sindicato, bueno, es un sentimiento. Es un sentimiento de lucha, de solidaridad, de compromiso, de trabajo, de lucha con alegría. Es una construcción colectiva donde nos sentimos integrados con los trabajadores, y que estamos donde podemos ejercer defensa de políticas públicas, construir la realidad para construir una mejor realidad para todos y todas. Garantizar el acompañamiento y inculcarle a los chicos que la única manera de estar mejor y de conseguir una realidad mejor es estudiando. Pero hay que acompañarlos. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera se irá la pena y el dolor. Nosotros fuimos a ayunar 5 goces de sueldo y pusieron suplente a todos. O sea, fue un riesgo también de todas partes. O sea, el bolsillo también fue jugársela. Como yo decía a veces, bueno, si no descuentan el paro, y bueno, hay que jugársela. Yo estaba como candidata a secretaria gremial por la única lista, la lista celeste de Zárate, y bueno, se hablaba del ayuno, como que era algo que pasaba, que ya iba por el tercer grupo. Entonces, se hablaba así como comentario. Entonces, yo me fui a mi casa con la idea de que yo tenía que formar parte de eso, porque si no, mirar de afuera una situación no es lo mismo que estar adentro de la situación. Entonces, yo me senté a almorzar con mis padres, que en ese momento los tenía los dos, y les dije, yo tenía a mi hijo chiquito, tenía 7 años, y les dije, ¿ustedes me apoyarían en esto? Y mi papá, sindicalista, me dijo, 100%, 100%, después me visitaron allá, lo comuniqué porque yo fui como candidata y gané las elecciones estando obviamente en una lista única, pero bueno, tuvimos el porcentaje de votos que se necesitaba. Me tocó un grupo de ayunantes de todo el país. Más allá de eso, era un compromiso con lo que estaba haciendo, era reforzar un poco la labor en la escuela desde el sindicato, como delegada y como, en este caso, como candidata. Bueno, fue bastante duro el tema del ayuno porque más allá de que me tocó un grupo de ayunantes muy, muy bueno, esto era una idea que se iba perfeccionando con cada grupo. El primer grupo se sentía mal en pocos días, el segundo ya le fueron incorporando otros líquidos y otras cosas para mantener la presión, para mantener el colesterol y todas estas cosas. Y bueno, era lindo el grupo, la contención, pero también lo emocional jugó mucho. No pasaba por el hambre, porque en un momento uno llega a experimentar, el día 15 más o menos, llega a experimentar eso que sienten muchos de nuestros alumnos, cuando empezás a olvidarte cosas porque tenés hambre, porque mirábamos revistas y veíamos una foto de una ensalada y nos parecía... Y bueno, todo eso, encima te despertás, nosotros dormíamos en colchones en el piso, nos tocó una época de frío, pleno invierno,
Y ese choque con visitar escuelas, asistir a la misa de José Luis Cabeza, con la mamá, con la hermana, con el papá, eran cosas tan emotivas, tan emotivas. El hecho de que la gente formara fila para tocarte, como que vos fueras, y vos no sabías bien por qué, pero adentro se te movían un montón de cosas, porque te llevaban un paquete de yerba y te decían gracias, te tocaban, gracias por lo que nos estás dando. Y te iban a hacer, vos no entendías nada porque te despertabas por ahí, tenías una cámara que te estaba filmando, porque también estaban esas cosas de la sospecha, de a ver, comerán, no comerán, qué harán. Y nosotros estábamos ahí intercambiando, y en tu provincia qué, y en tu provincia qué, y después visitar facultades, nos hacían preguntas los alumnos, nos iban a visitar, y siempre tenía que haber uno disponible, porque yo fui una de las que salió antes de tiempo, a los 23 días, que me despidió León Gieco con una hermosa canción. Fui a terapia intermedia con una compañera porque me bajó mucho el colesterol. Entonces, me quedé en Buenos Aires una semana más, y el día de que nuestro grupo de ayunantes se despedía y recibía al quinto grupo, el cuarto grupo, nosotros fuimos con mi compañera y estuvimos todos juntos, y bueno, eso lo van a ver todo en las fotos que tenemos. Bueno, el significado a nivel personal, ser parte de la historia y poder contarle a tus hijos, a tus colegas o a tus, qué sé yo, a quien te pregunte, o ver vos cuando un historiador o algo pone algo de la carpa blanca, es como ver un espejo y decir, pensar que yo estuve ahí, creo que marcó un antes después de mi vida. Porque yo puedo hablar desde la experiencia, no jugando, porque hay quien tiende a jugar como quien no, que lo ve como una cosa muy buena, muy heroica, no se trata de héroes, se trata de ser parte, de ver que esto tuvo un sentido. En determinado momento vos decís, esto para algo estuvo, por eso digo, las cosas no son en vano. Y vos decías lo que significó en la historia de nuestro país y del mundo, que nosotros estábamos en busca, primero era poder dejar a la vista los hechos de un gobierno que nos estaba dando con un cambio de episodios. Esto era en busca de que se sancionara la ley de financiamiento educativo, el incentivo docente que cobran los docentes activos, que se convirtiera en una ley, que se derogara la Ley Federal de Educación. Bueno, todas esas cosas se lograron. El incentivo se sigue pagando. Ahora, hubo 3 años de ayuno, 3 años que llegamos así arañando, que lo hicimos muy extensivo, hicimos muestras itinerantes, que acá en Zárate lo hicimos, yo hice toda la Regional Norte, durmiendo en una camioneta, pero no nos importaba, porque era tan fuerte el sentimiento de haber hecho eso y de saber que estaban los compañeros ayunando, y que uno iba, yo, por ejemplo, después que terminé, que me repuse un poco, y me iba porque ya me hacía falta estar en la carpa, entonces les servía agua, les servía el té, los acompañás, porque la contención espiritual es muy importante, saber que hay alguien que te va a entender, que la carpa vino para quedarse. Entonces inauguramos con Alfredo Halcón la calle y el número, que era Entre Ríos 50. Entonces pusimos como los números de la casa, y quedó inaugurada formalmente la dirección de la Carpa Blanca. Eso fue muy lindo. Después se dieron muchos debates ahí, que participaron educadores de todo el mundo, y explicaban que no podían creer que un país como Argentina tuviera que exponer la salud y la vida y el trabajo de los docentes por un reclamo que era algo que se daba por hecho, que teníamos, que era algo justo lo que estábamos reclamando. Los libros, tengo una biblioteca repleta de autores que llevaban sus libros,
que dieron a conocer. Tengo una boina que me la pongo cuando hace mucho frío porque no uso, que fue una señora que nos tejió boinas y medias de lana, que sí las uso. La carpa está en todos los rincones de mi casa, y en mi corazón ni hablar, y en mi cabeza ni hablar. Siempre presente, siempre presente. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Es un milagro de amor. En realidad empecé a los 17 años, me fui a vivir a La Plata, a una pensión y a estudiar en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Agronomía. Y ahí empecé la carrera y me pude recibir de técnico forestal en la Universidad de La Plata. Y después ya con ese título me vine para Zárate, y ese título en esa época era bastante interesante, ya que lo presenté en celulosa y me incorporaron como supervisor de movimiento, o sea, con 20 personas a cargo. Yo tenía 20 y pico de años, toda una experiencia. Y bueno, celulosa empezó a tener problemas financieros, con el Citibank, empezaron a pasar épocas en las que no pagaba los sueldos por meses. Y bueno, me iba también trabajando la idea de inscribirme en el profesorado de primaria desde hacía tiempo, y bueno, justo en esa época me terminé decidiendo y me inscribí en el profesorado, y lo hacía en frente de la Plaza Mitre, donde actualmente está la ENED número 3. Y ahí empecé. Y bueno, también en diálogo familiar conveníamos de que continuar en celulosa no nos ayudaba para nada por esa inestabilidad en el cobro, y entonces empecé a tomar cargos en Escobar. El distrito de Escobar en esa época abría el listado de emergencia, como nos pasa acá en Zárate actualmente. Un distrito muy grande, muy dilatado, así que empecé a trabajar en Loma Verde, o sea que cursaba, iba a la mañana, me iba a dedo hasta Escobar, volvía a las 5 o 6 de la tarde y de ahí me iba al instituto para seguir estudiando. Y bueno, sí, me recibí en los 2 años, eran 2 años en esa época, y ahí empecé, por la escuela 23, tuve la suerte también de estar en la inauguración de la escuela 26, en el año 84, ser parte del plantel que inauguró la escuela 26 allá en el barrio Los Fresnos, en el 84. Y bueno, después, sí, escuela 23, fui director por un tiempo de la escuela número 8 en Las Palmas, de la primaria, con Marta Codera, toda gente de la que aprendí mucho. Después la escuela 35, y después nuevamente volví a la 26, pero ya como directivo. Tuve un año también de directivo en la escuela 36 del barrio Cementerio, y después en la 26 del barrio Los Fresnos volví como director, como vicedirector en una primera etapa y después como director hasta el 2008,
en que en el año 2005 empecé a rendir el concurso de directores titulares y se alargó 3 años ese concurso, y en el 2008, entonces, como director titular, tomé en la Escuela 20 del paraje Atucha, Lima, allá en el límite con Varadero. Y también otra experiencia hermosísima, hasta que, bueno, me llegó la jubilación en el 2013 del cargo de primaria. Pero paralelamente estaba dando las clases acá en el instituto, y como había tenido la oportunidad de estudiar en la Universidad de La Plata, la licenciatura en Ciencias de la Educación, eso me permitió trabajar un tiempo como orientador pedagógico en el sistema. Estuve en la escuela, en el industrial, trabajando, y me permitió también ser profesor en el instituto. Una experiencia muy... Y ahí descubrí el tema. Entendí lo que muchas veces había leído, de que la vocación, en realidad, muchos la piensan como algo propio de una persona, como que está casi parte de su destino. Y no, yo por ahí me incliné más a aceptar que la vocación es una búsqueda. Es una búsqueda, como que la encontramos como producto de esa búsqueda de nosotros mismos, de probarnos, de descubrirnos, y descubriendo que la docencia era realmente lo que era parte de mi identidad, que empezaba a ser parte de mi identidad. Ser director de escuela, sí, priorizo, ¿y por qué? Hubo un momento en como que encontré que podía asumir otras responsabilidades en la escuela, me gustaba eso, y esa fue entonces en la etapa por el año 2000, en la Escuela 36, en donde me presenté a concurso, pero era de directivos provisionales en ese momento. Y sí, sentí que podía colaborar desde ese lugar, y había como algunas frases a mí como que me marcaron, ¿no? Y yo también la llevé especialmente en la etapa de la Escuela 26, donde estuve desde el año 2001 al 2008, 7 años estuve ahí. Y frases que a mí me habían llegado mucho y las compartí estando también un tiempo, esas frases en el Zoom. Y una de ellas era que la escuela que queremos nace de nuestras actitudes. Y la leíamos todos los días con los chicos a la mañana en el saludo. Y entonces era como un momento de reflexión antes de empezar la jornada de, bueno, ¿para qué habíamos venido? ¿Para qué nos habíamos levantado temprano y habíamos llegado a la escuela? Y la otra frase, que también la compartía con las familias, en las reuniones con los padres, que para educar a un niño se necesita un pueblo. 2 frases como que me guiaron en mi tarea de directivo. La escuela la construimos entre todos, cada uno desde su lugar. A mí me tocaba ser el de directivo, pero tenía igual de nivel de responsabilidad que el auxiliar que estaba cocinando desde temprano el almuerzo para todos los chicos que se quedaban al comedor, así como cada docente en el aula, y cada padre, cada madre colaboradora desde la cooperadora, también ayudando y compartiendo ideas para poder enfrentar las necesidades de la escuela. O sea, un poco esa... Como directivo sí, me dio siempre muchas satisfacciones, sentí que ese era mi lugar. En algún momento también me propusieron ser inspector, pero sentía que no, que me alejaba demasiado de la comunidad, que me iba a atrapar la burocracia, y seguir en la parte directiva donde sentía que me sentía útil. Hola Nico, ¿qué tal? Buenas tardes. Una pregunta. Sí.
¿Cuáles fueron para usted las etapas más difíciles para la educación pública? Bueno, la etapa, la más difícil fue la de los años 90 para mí, la época del menemismo, porque realmente se veía una política educativa que lo que quería era achicar el Estado. En esa época hasta se hizo lo que se llamó la Ley de Transferencia Educativa, en donde trasladaron las responsabilidades de los colegios nacionales a las provincias para achicar el Estado, para achicar los gastos del Estado y que el Estado nacional no tenga gastos en educación, y se los pasaron a las provincias, y eso le hizo bastante mal, perjudicó bastante a la educación, porque bueno, los presupuestos de las provincias son más pequeños y no alcanzaban a solventar eso, pero había como un plan también de que a su vez las provincias se lo pasaran a las municipalidades. Entonces, como una manera de que la educación pública se fuera debilitando y empezaban a verse los proyectos de educación privada, de gestión privada, o sea, los emprendimientos privados. Y ahí fue, sí, pienso que como escuela pública fue la etapa más, más difícil, al ver cómo se descuidaba la educación pública, cómo se descuidaba el industrial, por ejemplo, que era un colegio que formaba trabajadores para la industria, no se invertía, el colegio, el edificio no se lo cuidaba, o sea, había muchas dificultades, y entonces ahí también fue una etapa en la que cayó la educación técnica, no se le daba importancia, seguía teniendo el industrial los mismos tornos que tuvo en la época del 50, o sea, tornos que tenían 20, 30 años, cuando todo lo que era la producción industrial pasaba por otra modernización, pero no se preparaba a los chicos para que estuvieran preparados para insertarse al campo laboral como merecían. Entonces eso también hacía que cada egresado de las escuelas industriales terminaba aceptando la poca paga que le podían ofrecer porque percibía de que no estaba preparado, pero era como un plan en el que no preparo a los estudiantes egresados, y entonces cuando van a buscar trabajo se saben que no están bien preparados, terminan aceptando un salario bajo, y ahí eran las empresas las que tomaban entonces a su cargo una capacitación específica en lo que a ellos les interesaba que ese operario aprendiera. No una educación generalizada, una formación general, sino específica para el puesto que la empresa estaba planeando poner a ese operario, a ese joven que se había recibido. Así que como directivo, sí, esa fue la etapa en la que yo percibía que era la más difícil, ¿no? Que uno estaba educando, pero que las condiciones políticas y económicas del país lo que estaban pretendiendo era mano de obra más barata cada vez. Ese es un tema que en varios años yo doy en los profesorados, doy política y legislación. Y justamente esa temática también la incluyo en los planes de estudio, que era la época en la que desde el gobierno nacional y provincial seguían un poco esta idea del neoliberalismo de municipalizar la educación. Y acá en Zárate hubo una madurez en la docencia, es muy importante, en donde se vio esa movida política y el sector docente de Zárate se organizó y reclamó la audiencia pública en el Consejo Deliberante, y allí estuvieron muchos docentes de Zárate utilizando justamente el Consejo Deliberante para dejar en evidencia cuál era el plan e intentar de alguna manera resistencia a que no se municipalice la educación, porque se sabía que con eso se debilitaba más y todo iba a ir en perjuicio de los jóvenes, de las familias, de los trabajadores.
sí, fueron jornadas muy especiales y hasta vino el director general de Cultura y Educación en esa época, que era Mario Porto, y vino a una audiencia y a calmar los ánimos, decir, no, nosotros no vamos a municipalizar. Sí, tengo varios recortes de esos días, el orgullo de ver a mi hija ahí organizando las audiencias, a Pilar, los docentes comprometidos en Zárate que participaron en las audiencias y que tuvo esa realidad democrática, ¿no? En la que se escucharon todas las voces, a favor y en contra, los que por ahí lo entendían de una manera y los que lo entendían de otra. Artículos, también la época en que se fundó de alguna manera SUTEBA en Zárate, que estuvimos ahí con esos primeros docentes que se armó el grupo inicial, alquilando ahí en un localcito en la 19 de marzo, y Rómulo Noya y otros locales por donde anduvimos, también intentando que SUTEBA tuviera un lugar en Zárate y pudiese representar a los docentes, ¿no? Desde otro lugar alternativo a las agrupaciones que ya estaban trabajando en Zárate. Hago una pequeña introducción que tiene que ver con lo que decía antes. El conocimiento y la cultura acumulados a lo largo de la historia, para nosotros tienen un enorme valor, que es el que nosotros ponemos cuando pensamos para la escuela pública que defendemos. Pero no somos los únicos que pensamos en el valor del conocimiento y de la cultura. Lo que llamamos el capital, la acumulación del capital, también, para ellos también el conocimiento y la cultura tienen mucho valor, tiene un doble valor. Por un lado, porque lo pueden convertir en mercancía, lo pueden convertir en algo que no sea público, sino que se compra, se vende y ahí sacan ganancias. Pero tiene otro valor además, porque yo decía antes, todo trabajo produce conocimiento y cultura, pero a su vez el trabajo necesita de esos conocimientos y de esa cultura para poder seguir avanzando, poder seguir mejorando, perfeccionándose, garantizando mejor la satisfacción de las necesidades humanas. El capital, los dueños del capital, de las grandes empresas, de las concentraciones económicas, también les interesa tomar, poseer, ser propietarios de este conocimiento y de la cultura para poder tener control sobre el trabajo y sobre los que trabajan, sobre las que trabajan. Entonces, la educación, es decir, la transmisión de ese conocimiento, es un campo también de mucha disputa que los que trabajamos tenemos con los que poseen el capital. La escuela pública está ahí, en el centro de ese ciclón. Hoy hablamos más de mercantilización, ¿qué significa? Que el capital lo que está intentando, las grandes empresas, lo que están intentando es que se tercerice la educación, los servicios educativos. Es decir, que los servicios que presta la escuela se vean terciarizados. Uno de ellos, que ustedes, los estudiantes, por ahí no lo ven directamente, pero lo sufren, es la capacitación de los docentes. Los docentes tenemos necesidad permanente de seguir estudiando, de seguir actualizándonos, porque los conocimientos cambian muy rápido y además cambian las situaciones sociales. Los problemas que aparecen en las escuelas van cambiando.
Y nosotros tenemos que estar permanentemente estudiando, capacitándonos para poder entender qué es lo que está pasando en las escuelas, entenderlos a ustedes, los estudiantes, las cosas que le puedan estar pasando, que seguramente son cosas nuevas que no nos pasaban a nosotros, o que no les pasaban a las generaciones de estudiantes que los han antecedido. Entonces, esa formación, esa capacitación es un negocio para las multinacionales, para las empresas educativas. Nosotros en los últimos 4 años del gobierno de Macri en Nación y de la gobernadora Vital en la provincia de Buenos Aires, esto lo tuvimos muy, muy claro. En provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la formación, la capacitación de los docentes quedó casi toda en manos de los privados, que no solo la venden, sino que además en esa capacitación van metiendo las cosas que a ellos les interesa que los docentes les transmitan a ustedes, sobre todo que los formen a ustedes, los estudiantes, como trabajadores dóciles, como trabajadores subordinados a las necesidades del empleo, que no tengan actitud crítica, que no cuestionen nada, que vean todo como muy natural, la explotación como natural. Entonces, hoy en América Latina somos, lamentablemente, de los poquísimos países que tenemos otro proyecto para la educación pública y que se sostiene la inversión pública y que se mantienen los valores y los criterios de la educación pública. En casi toda Latinoamérica, y sobre todo a partir de la pandemia, ya venía antes, pero a partir de la pandemia, ¿qué pasó? Cuando ustedes, los alumnos, dejaron de ir a las escuelas, y nosotros también, que no significa que no siguiéramos dando clases, que no siguiéramos, como a veces nos dicen a los docentes, hace un año que no dan clase. No se estuvo yendo a las escuelas, pero la educación siguió en las condiciones que se pudo y gracias sobre todo a la imaginación y al esfuerzo que pusieron las docentes y los docentes en ingeniarse para ver cómo hacían para, al no tenerlos a ustedes en las aulas, poder seguir educando. ¿Qué pasó? En la mayoría de los países latinoamericanos que están con gobiernos neoliberales, lo que hicieron, acudieron, tomaron lo primero que se les presentó. ¿Y qué se presentó? Las empresas que tenían armadas ya todos enlatados, los programas, tenían plataformas. Ahora, ¿qué pasa? Ellos ponían no solo las plataformas, ponían también lo que los estudiantes tienen que estudiar, que es justamente cosas que los alejan de todo pensamiento crítico que puedan tener. Y cuando uno compra tecnología, no solo compra esa plataforma, ese aparato. Esas plataformas y ese aparato tienen determinadas lógicas y determinados valores, y cuando uno lo está comprando queda atado a esas lógicas y a esos valores, ¿no? A valores, por ejemplo, de que lo que vale es el mérito que haga cada alumno. No importa en qué condiciones está. Todo depende de su mérito. Y si fracasa es culpa de él. No hay que echarle la culpa a nadie más, que son unos irresponsables, que o no les da la cabeza, o lo que fuera. Este tipo de valores que nosotros en las escuelas públicas tratamos de evitar, tratamos de confrontar, tratamos de develar, tratamos de denunciar, tratamos de luchar contra eso, esto viene implícito por debajo en todas estas plataformas educativas, en todos estos enlatados, que los gobiernos, la mayoría de los gobiernos han comprado, ¿no? Y a veces la soberanía queda como algo así muy... Pero de esto que hablamos es la soberanía de ustedes, la posibilidad de que ustedes sean estudiantes soberanos.
la soberanía del conocimiento, de que ustedes puedan elegir, que puedan cuestionar, que puedan producir alrededor de estos conocimientos que la escuela les transmiten. Que ustedes puedan ejercer soberanía sobre su propia formación como estudiantes y como futuros ciudadanos y como actuales ciudadanos. ¿Para qué lo vamos a dejar el futuro? Como actuales. Entonces, la transmisión la tenemos que producir juntos, necesariamente. Mi proceso de trabajo está imbricado en el trabajo que también hace cada clase Melanie para apropiarse de eso que se está transmitiendo. Y eso hace que se genere entre nosotros un vínculo. No es una cuestión la educación de racionalidad que se resuelve bajando contenidos. Es una cuestión que finalmente, y quizás lo digo porque soy de teatro, pero finalmente tiene que ver con la integralidad de los cuerpos, de la energía que yo docente y vos Melanie estamos poniendo en este momento, donde vos como puedas estarás intentando entender qué cuerno digo, pero además de entender, me estás viendo, me estás escuchando, y algo de esta energía que yo estoy poniendo, algo en vos quizás mueve algo que hace que estemos en un mismo camino, en este momento en un mismo camino, aunque no te conozca y aunque después de hoy no nos volvamos a ver más. Pero esta magia que tiene que yo pueda hacer algo con vos, incluso a la distancia, cuánto más podríamos hacer en lo presencial, pero incluso a la distancia, esa magia no la tienen otros trabajos, muchos otros trabajos. Lo tiene esta posibilidad de ser docente. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera se irá la